Hola, buenas tardes. Mi nombre es Quetzali Romero, soy la asistente general de la Coordinación de Terapia Ocupacional y el día de hoy vamos a presenciar al licenciado Diego González Lagos, quien nos estará impartiendo un tema relacionado con el modelo TEMBER en atención temprana. Así que pues, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente compartiendo aquí. El día de hoy les voy a hablar sobre el modelo Denver de atención temprana, que es un modelo en el cual me encuentro certificado y que está diseñado específicamente para niños pequeños con sospecha o con diagnóstico de espectro autista. Así que de eso vamos a estar conversando en esta tarde. Cualquier duda o consulta, ojalá las puedan ir haciendo por el chat para que al final podamos hacer revisión e ir contestando si es que surge cualquier duda. Voy Perfecto. a... Comparto la pantalla enseguida, ¿cierto? Correcto. Acá. ¿Me confirma si se ve, por favor? Ya, ahí está compartiendo. Bueno, como les comentaba, soy terapeuta ocupacional y me encuentro certificado en el modelo Denver de atención temprana, modelo del cual les voy a hablar a continuación. Bueno, el modelo Denver de atención temprana es un modelo, como les había mencionado, que está diseñado para niños con diagnóstico o sospecha del espectro autista entre los 12 y los 48 meses de edad. Fue desarrollado por Sally Rogers y Geraldine Dawson desde los años 2000 aproximadamente hasta el año 2010, donde fue publicado por primera vez un estudio que fue un ensayo controlado aleatorizado en el cual se comprobó el impacto de esta intervención. Cuenta con respaldo científico, es una práctica basada en la evidencia y que cumple con los parámetros para ser considerada como una intervención naturalista conductual basada en el desarrollo, que es una tendencia en intervención para personas dentro del espectro autista. Y en el fondo combina principios de diferentes modelos de intervención. Tradicionalmente, en la intervención para niños dentro del espectro autista se han desarrollado dos líneas que muchas veces han sido consideradas contrapuestas, que son de una línea más conductual y por otra parte de modelos que son más desde el desarrollo o del vínculo, la relación. Entonces lo que busca este modelo en el fondo es poder integrar un poco estas dos corrientes de intervención dentro de un enfoque integrado para poder dar respuesta a todas las necesidades que se presentan en esta población. En el año 2010 fue considerado como uno de los 10 principales avances de la medicina, año 2012, perdón. Y como les mencionaba anteriormente, es un modelo que cuenta con evidencia empírica, hay sustento científico, variadas investigaciones en el fondo que respaldan la efectividad de esta intervención. Dentro de los principios en los que se basa este modelo, tiene un fuerte sustento desde la neurobiología, hace mucho énfasis y considera muchas investigaciones que hacen alusión a diferencias neurobiológicas que se encuentran asociadas al aprendizaje social en el trastorno del espectro autista. Se ha estudiado y se ha descubierto que existen diferencias en áreas que están encargadas de procesar la información social, como el surco temporal superior, el giro fusiforme. También se han encontrado diferencias en lo que es la amígdala, en la conectividad tanto a larga distancia y a corta distancia entre las diferentes áreas cerebrales. Se han encontrado diferencias también o menor activación en el sistema de neuronas en espejo. Por lo tanto, tiene un gran sustento teórico que respalda el porqué de estas características que tradicionalmente se conocen como manifestaciones conductuales, pero que a la base tienen estas diferencias neurobiológicas y su correlato a nivel cerebral. Entonces, considerando estas diferencias neurobiológicas, se atribuyen, en el fondo, como les mencionaba, esto de que estas manifestaciones clínicas del diagnóstico del espectro autista tienen una base neurobiológica y estas diferencias, en el fondo, hacen que desde pequeñitos los niños tengan una carencia en la orientación social, que haya una ausencia de la importancia de la recompensa social y, por lo tanto, van a haber muchas faltas de oportunidades de aprendizaje. Es decir, si tenemos un niño pequeño que, a diferencia de sus pares, no logra reconocer que un rostro es humano versus otro estímulo, o si tiene dificultades para distinguir que lo que se está moviendo es un humano u otro estímulo,
o si hay dificultades, por ejemplo, para atribuir la gratificación a un estímulo social, o dificultades en la activación en áreas que se encargan de la imitación, por ejemplo, o de observar acciones intencionadas de otras personas, van a existir muchas faltas de oportunidades de aprendizaje desde el primer día. Entonces, lo que busca este modelo es poder compensar, entregar estas oportunidades de aprendizaje y aprovecharse de este periodo de plasticidad sináptica en el que se encuentran los niños pequeños para poder compensar a nivel neurobiológico estas áreas que se encuentran alteradas. Por lo tanto, lo que plantea es que esta intervención tiene que seguir la secuencia del desarrollo y dirigida a las áreas en el que este desarrollo está afectado para poder, en el fondo, utilizar este periodo de plasticidad sináptica para compensar estas diferencias neurobiológicas que están asociadas a este aprendizaje social. Y por lo tanto, entregar estas oportunidades de aprendizaje que sean efectivas y de esta forma disminuir la brecha que existiría entre un niño, por ejemplo, con un desarrollo típico versus un niño que se encuentra dentro del espectro autista. Es un modelo que es multidisciplinar y generalista, es decir, no es un modelo que sea específico de terapia ocupacional, por ejemplo, sino de cualquier profesional que trabaje en la atención temprana de niños pequeños con autismo, ya sea terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales, psicólogos, médicos, etcétera, etcétera. Obviamente, desde cada una de las disciplinas se entrega o se aporta lo correspondiente a cada una, pero este modelo entrega un marco y una línea base para la intervención. Entonces, considerando estos principios que yo les mencionaba anteriormente, se plantean los objetivos, o dentro de estos objetivos del modelo, en consideración a lo que yo les mencionaba, está poder integrar a los niños en el círculo de vigilia, a los niños en el círculo social, en los círculos sociales durante las horas de vigilia, es decir, que mientras el niño está despierto, que esté formando parte o esté presente dentro de círculos sociales, es decir, que esté interactuando, que esté orientado hacia los estímulos sociales y por lo tanto que haya interacción, ¿ya? Otro de los objetivos del modelo es poder enseñar los bloques que construyen el aprendizaje social, esto pensado en poder ir rellenando estos vacíos que se pueden encontrar debido a estas diferencias neurobiológicas. Por lo tanto, se pretende rellenar estos vacíos que pudiesen ocurrir en el aprendizaje en ausencia o en alteración a ciertas estructuras o conectividades neuronales. También se propone como objetivo el reforzar el valor de la recompensa social, es decir, que el estímulo social sea gratificante para los niños pequeños. Aumentar también el repertorio de habilidades sociocomunicativas que presentan los niños desde temprana edad. Aumentar también el ritmo de aprendizaje. Y, muy importante, evitar experiencias negativas que condicionen el interés social. Esto pensando de que si de base tenemos dificultades en lo que es la orientación y la interacción social, si nosotros a eso le agregamos experiencias negativas que condicionen aún más este interés social, va a ser muy difícil el poder cumplir con nuestros objetivos y poder compensar estas redes neurobiológicas a las cuales estamos apuntando. Entonces, dentro, como yo les mencionaba, de estos orígenes que se sustentan en estas dos líneas de intervención, que son las más clásicas en el autismo, por un lado los modelos más conductuales y por otro los modelos relacionales. A continuación les presento como una tablita comparativa de los modelos como más tradicionales o más antiguos también de estas corrientes. Dentro de los modelos conductuales tenemos el entrenamiento de ensayos discretos, que era uno de los modelos iniciales basados en el análisis conductual aplicado. Y dentro de los modelos relacionales, uno de los más clásicos, que es el floor time, que también se utiliza bastante en terapia ocupacional. Entonces, dentro de este modelo conductual de los ensayos discretos, como similitud, es que ambas formas de intervención cubren todos los dominios del desarrollo, es decir, el modelo de Denver de atención temprana apunta a comunicación, juego, cognición, motricidad, actividades de la vida diaria, en el fondo apunta a todas las áreas del desarrollo. También proponen una enseñanza intensiva en el sentido de la cantidad de horas diarias a las que el niño debería estar recibiendo esta intervención. Ambos son muy rigurosos en la sistematización. Más adelante les voy a mostrar más o menos cómo se realiza la evaluación y el registro y el seguimiento de cada uno de los objetivos que se proponen. Y ambos modelos también usan técnicas de enseñanza conductuales desde un modelo de análisis, de antecedente, conducta y consecuencia, que también lo vamos a ver más adelante.
A diferencia de este modelo más clásico de la corriente conductual, es que para el modelo Denver, la enseñanza tiene que estar centrada en el niño, ya tiene que haber un énfasis explícito en lo que es el afecto y la calidad de la relación durante la intervención. El modelo Denver utiliza una ciencia del desarrollo más que un modelo de conducta operante y es mucho más natural. Ahora, en relación al floor time, por ejemplo, dentro de las similitudes que tienen estos dos modelos, es que ambos están basados en patrones de desarrollo social y comunicativo típico. Ambos ponen énfasis en la construcción de la relación terapéutica y se utiliza el juego como estrategia de intervención. A diferencia del floor time, el modelo Denver tiene una orientación más conductual, es más riguroso en la sistematización, apunta a todos los dominios del desarrollo y, por consiguiente, también cuenta con mayor evidencia científica. Acá les muestro la bibliografía o en el fondo cuáles son los textos base si es que alguien está interesado en indagar más adelante en el modelo Denver. Está el libro del modelo Denver de atención temprana para niños pequeños con autismo, que está dirigido a profesionales que trabajen y que estén interesados en desarrollar el modelo. Es un libro muy práctico, es muy sencillo y en el fondo entrega muchas estrategias, así que si están interesados lo recomiendo muchísimo. Otra de la bibliografía recomendada, que también está basada en el modelo Denver de atención temprana, es este texto que se llama Atención temprana para su niño o niña con autismo. Este libro está basado en el modelo Denver y está dirigido a padres. En el fondo tiene estrategias de cómo los padres pueden utilizar las actividades de la vida diaria, las oportunidades de interacción cotidianas para ir trabajando e ir enseñando diferentes objetivos, ¿ya? Y por otra parte les muestro la pauta de evaluación, que es la propia del modelo Denver. Esta pauta de evaluación entrega un panorama general de las habilidades del desarrollo y del nivel del desarrollo en el que se encuentra cada una de las áreas de los niños. Y también viene incluida en el libro. Es decir, si a ustedes les interesa el libro, en el libro también viene incluida la pauta de evaluación y viene con la descripción detallada de cada uno de los ítems. ¿Ya? En esta evaluación, como les mencionaba, es una secuencia es como un checklist de la secuencia del desarrollo, que está estructurada en 4 niveles que van acorde a edad cronológica o con los hitos o habilidades esperadas para este rango de edad cronológica. Entonces se divide en el nivel 1, que va de los 12 a los 18 meses de edad, el nivel 2 de los 18 a los 24, el nivel 3 de los 24 a los 36 y el nivel 4 de los 36 a 48 meses de edad. Ahora es importante que nosotros no evaluamos en función de la edad en la que el niño se encuentre, vamos a utilizar tal nivel, sino que nosotros siempre evaluamos desde el nivel 1, pensando en poder, en el fondo, detectar si es que hay vacíos en el desarrollo, considerando también que dentro del espectro autista el desarrollo es bastante disarmónico. Por lo tanto, es esperable que tengamos, por ejemplo, habilidades de comunicación expresiva muy elevadas, quizás en un nivel 3, pero en comunicación receptiva estemos en el nivel 2, por ejemplo, o en el nivel 1. Y así entre las diferentes áreas y habilidades del desarrollo. Entonces, siempre es importante empezar desde la base para poder ir identificando los vacíos en el desarrollo que se pudiesen encontrar. Y como les mencionaba anteriormente también, mide habilidades de todo el desarrollo, es decir, de diferentes áreas de comunicación receptiva, de comunicación expresiva, habilidades sociales, juego, cognición, imitación, motricidad fina, motricidad gruesa y actividades de la vida diaria. Por lo tanto, a mi criterio esta evaluación es muy completa, súper sencilla de aplicar y entrega un panorama bastante general de todas las áreas del desarrollo, lo que permite tener un esquema y un panorama de hacia dónde hay que focalizar la intervención en los niños. Y permite también ir detectando estos vacíos que se pudiesen encontrar. Ahora, como les mencionaba también, es un modelo que es altamente estructurado, no en la forma de intervención, pero sí en el registro, en el planteamiento de objetivos y en el seguimiento que se realiza de la intervención. Entonces, una vez aplicada esta evaluación, que como les mencionaba es una lista de habilidades del desarrollo de las diferentes áreas, estas habilidades se van completando en función de si la habilidad está presente en el niño, es decir, es una habilidad que es consistente, que se presenta en diferentes oportunidades,
Se puntúa si es que la habilidad está parcialmente adquirida, es decir, si es que el niño presenta esta habilidad, pero no en todas las oportunidades, no es consistente o requiere de algún tipo de ayuda para que se manifieste esta habilidad. O también se puede puntuar o calificar como una habilidad no adquirida, cuando no está presente y a pesar de las ayudas o a pesar de la insistencia, esta habilidad no se presenta bajo ningún contexto. Entonces tenemos el esquema de cuáles son las habilidades que el niño tiene adquiridas, cuáles son las habilidades que están parcialmente adquiridas y cuáles son las habilidades que aún no están adquiridas. Entonces, en función de eso, se desarrolla un plan de intervención donde se redactan objetivos apuntando a todas las habilidades que se encuentran parcialmente adquiridas en el niño. De esta forma, nosotros nos aseguramos de que las habilidades que estamos trabajando y a las que estamos apuntando, el niño ya tiene algo de esta conducta, es decir, el niño ya conoce esta habilidad, la presenta en algunos contextos, solo que todavía no es consistente. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que estas habilidades ahora sí sean consistentes o que no requieran de ayuda para que se presenten. Entonces, se seleccionan de todas las áreas del desarrollo las habilidades parcialmente adquiridas y se plantean los objetivos. Para el planteamiento de objetivos, se plantean objetivos que son muy específicos, súper concretos por cada una de las áreas de desarrollo y los objetivos tienen que considerar el contexto en el cual se va a trabajar este objetivo, el antecedente que va a ser, qué es lo que va a hacer el terapeuta para que aparezca la conducta deseada, en este caso del niño, cuál es la conducta que nosotros esperamos que el niño presente, cuál es el criterio de logro, es decir, en qué momento nosotros vamos a decir que el niño tiene lograda esta habilidad y cuál es el criterio de generalización. Esto es súper importante porque la generalización nos asegura de que esta habilidad que estamos trabajando sea consistente y que no sea atribuible solo a la persona que está trabajando con el niño, sino que sea una habilidad que el niño pueda utilizar en sus diferentes contextos y con las diferentes personas. Entonces, por ejemplo, tenemos un objetivo que nos podemos plantear, es que durante la interacción social, ese sería el contexto, el antecedente puede ser cuando demos una instrucción sencilla, la conducta es qué es lo que esperamos que el niño haga, por ejemplo, si damos la instrucción guardar, vamos a esperar que el niño guarde los juguetes. ¿Cuál va a ser el criterio de logro? Es que en 3 de 4 oportunidades que nosotros damos esta instrucción, el niño sigue esta instrucción. Y el criterio de generalización sería, por ejemplo, que siga esta instrucción de más de 2 personas diferentes, o en juegos diferentes, o en espacios diferentes. Esto nos asegura y nos garantiza de que realmente estamos cumpliendo este objetivo y que podemos pasar a trabajar otro. Esto, en mi experiencia como terapeuta ocupacional, me ha ayudado mucho a poder estructurar y hacer el seguimiento de las intervenciones, porque en general, como disciplina, somos muy poco rigurosos en la sistematización de las intervenciones. ¿Y qué pasa si no somos rigurosos en esta sistematización? No tenemos un parámetro de hasta cuándo tenemos que seguir trabajando un objetivo, cuándo está cumplido, cuándo está logrado, cuándo tenemos que pasar a trabajar otra habilidad, y en el fondo, si eso no lo tenemos claro, es tiempo perdido. Y el tiempo perdido en atención temprana es muy, muy, muy trascendental en el impacto que tiene a largo plazo de la intervención. Así que, en el fondo, no podemos perder tiempo por faltas en la rigurosidad de la sistematización. Eso es fundamental. Además de plantearnos estos objetivos de forma súper específica y concreta, se realiza un seguimiento de datos con una hoja de registro diario donde se va tomando nota del cumplimiento de este objetivo durante la sesión. Se completa y se va tomando registro igual que en la evaluación, es decir, el niño durante la sesión presentó la habilidad, la presentó con ayudas o de forma parcial, o no se presentó. Y en la medida que vamos observando de que el niño ya va dominando esta habilidad y que vamos cumpliendo con nuestros criterios de logro y generalización, podemos pasar a trabajar el siguiente objetivo. Y cada uno de estos objetivos también tiene que desglosarse en pasos que en el fondo sean lo más secuenciado posible para, en el fondo, tener claritos cuáles van a ser como el camino que vamos a seguir en la medida que vamos alcanzando cada uno de estos pasos. Tenemos que tener súper claro cómo vamos a ir avanzando en la intervención. Y es súper importante siempre estar trabajando en la zona proximal del desarrollo, por eso siempre estamos trabajando
con los pasos que en el fondo, o las habilidades que el niño tiene parcialmente adquiridas, porque es ahí donde es el punto exacto al cual tenemos que apuntar. Si apuntamos a una habilidad que no está adquirida, probablemente va a ser muy difícil de lograr, el niño se va a frustrar, los terapeutas se van a frustrar, la familia se va a frustrar, por lo tanto, va a ser contraproducente. Ahora, si estamos trabajando con habilidades que el niño ya domina, estamos perdiendo el tiempo porque es una habilidad que ya está adquirida. Entonces, tenemos que trabajar siempre en estas habilidades que están parcialmente adquiridas. Entonces, como les mencionaba, dentro de la evaluación vamos a escoger las habilidades que están parcialmente adquiridas. En nuestros objetivos es súper importante mencionar en qué contexto estamos trabajando la habilidad y cuál es el antecedente, es decir, qué es lo que hace el terapeuta para que aparezca esta habilidad o cómo la vamos a intencionar. Y esto pensando en que muchas veces tenemos que compartir un niño entre diferentes terapeutas o por X motivo tiene que trabajar otra persona con el niño, y también para que la familia utilice los mismos antecedentes y estemos todos en una misma línea para ir trabajando las habilidades. Es súper importante que la conducta objetivo, es decir, la habilidad que estamos trabajando, sea súper específica, sea observable y sea medible. Es decir, que podamos trabajar bajo un parámetro objetivo el seguimiento y el avance de la intervención. Y esta objetividad la podemos medir en cuanto a la cantidad de veces que se presenta esta habilidad o esta conducta, su frecuencia de aparición, cuánto dura, y los criterios también de generalización los podemos ir viendo según la cantidad de personas con las que se presenta esta conducta, con diferentes objetos, en diferentes espacios, y el número de sesiones consecutivas, porque podemos tener quizás en una sesión que el niño anduvo súper bien, cumplió, fue una habilidad que se observó adquirida, pero lo vemos a la sesión siguiente y esa habilidad ya no se ve adquirida. Entonces, es importante que estemos seguros de que, por ejemplo, en 2 o 3 sesiones consecutivas, esta habilidad sea consistente para poder decir que podemos pasar a trabajar otra habilidad, ¿ya? Y como les mencionaba también, estos objetivos se desglosan en pasos para la enseñanza, generalmente en 6 pasos, que van de menos a más en complejidad o en nivel de ayuda, y esto nos permite tener esta graduación en la exigencia, entre comillas, del trabajo de cada una de estas habilidades, donde el paso 1 es una habilidad que el niño ya tiene, y el último paso, que pueden ser 4 o 6, coincide ya con el objetivo que nos habíamos planteado inicialmente. Entonces tenemos que ir desglosando esta conducta de menor a mayor complejidad, para que vayamos aumentando gradualmente la exigencia durante la intervención, ¿ya? Eso que les he mencionado hasta ahora es todo lo que es como el papel. En el fondo, todo lo que es la sistematización a grandes rasgos, pero es para que se hagan una idea de lo específico y lo riguroso que es en la sistematización de la intervención, y lo importante que es también ser rigurosos en esta sistematización. Es súper importante tener claro cuáles son las habilidades que estamos trabajando, por qué las estamos trabajando, saber que si estamos trabajando una habilidad, sea una habilidad que esté parcialmente adquirida, para que no estemos exigiendo más de la cuenta y generemos frustración, o no estemos perdiendo el tiempo trabajando en habilidades que ya están adquiridas. Y es súper importante tener la estructura y el esquema de cuáles son los objetivos para para ir en el fondo graduando esta exigencia y avanzando lo más rápido posible en el alcance de un objetivo a otro, para no perder tiempo en el fondo de ya, logré esta habilidad y ¿qué hago ahora? Eso siempre tiene que estar listo, siempre tiene que estar el respaldo y el plan de la intervención a mano, para que tengamos el camino clarito y no perdamos tiempo en la intervención, que este tiempo es súper valioso. Yo siempre aquí hago la analogía de que podemos trabajar o de que esta estructura en el fondo permite irnos en avión hacia un objetivo, que darnos muchas vueltas en un bus para llegar al mismo lugar. En el fondo, el tiempo que se gana teniendo esta estructura es muy importante y muy valioso para los avances de los niños pequeños. Entonces, como les mencionaba, hasta acá es todo lo del papel. Quizás lo más tedioso, sí, es lo más tedioso, pero es muy, muy, muy importante, y por lo mismo también este modelo se ha validado empíricamente, porque hay registro
hay sistematización, por lo tanto se puede generar evidencia. Ahora, dejando de lado un poco el papel, ¿qué es lo que hace un terapeuta en la intervención utilizando este modelo? Como les había mencionado en un comienzo, es un modelo que combina ciertos principios de corrientes que son más conductuales junto con modelos de corrientes que son más desde la relación. La intervención desde este modelo siempre se privilegia un contexto y una enseñanza natural. Es decir, tratar de que durante nuestra sesión de intervención el ambiente sea lo más natural posible para el niño, la interacción fluya de la forma lo más espontánea posible, que sea un contexto agradable, que el niño disfrute de la interacción con la persona, porque en el fondo lo que nosotros queremos lograr a través de esta intervención es que el niño disfrute de la interacción social. Disfrute de la interacción social, que le llame la atención la interacción social para que vaya siendo parte de estas oportunidades de aprendizaje que se dan dentro de estas interacciones sociales. Entonces, para eso es fundamental que sea un ambiente agradable, de disfrute, que el niño en el fondo le guste, se sienta cómodo, se sienta comprendido, que nosotros interpretemos también a nivel de comunicación muchas veces qué es lo que nos quieren comunicar. Entonces, eso es muy importante. Este modelo se plantea prácticas didácticas específicas, como les decía, que combina de estas dos corrientes de intervención. Por una parte, y lo fundamental es el manejo de la atención del niño. ¿Cómo? Esto puede parecer complejo, pero no lo es tanto. Muchas veces se comete el error como terapeutas de que nosotros tratamos de imponer las actividades a los niños o a los usuarios en general. Siendo que para lograr captar la atención es mucho más fácil seguir la iniciativa del niño. Es decir, de qué forma nosotros nos aseguramos de que el niño se interese por nuestra actividad. La mejor forma es que sea una actividad escogida por el niño. De esta forma nosotros nos vamos a asegurar de que es una actividad de interés para él y de que la va a disfrutar y de que podemos aprovecharla para interactuar. Entonces lo primero es seguir la iniciativa del niño, es disminuir al máximo los estímulos distractores presentes en el ambiente, es decir, tratar de tener la mínima cantidad de estímulos presentes, disponibles para el niño, pocos juguetes, y que nos permita focalizar su atención en la interacción. Situarnos siempre frente a frente y, como les decía, esto de seguir la iniciativa, sacarse un poco la idea de que quizás esta iniciativa va a ser un interés por un objeto convencional. Muchas veces a los niños pequeños, dentro del espectro autista, les llama mucho la atención una textura, un estímulo más sensorial. Lo importante es que nosotros nos tomemos de esta iniciativa, de este interés, para poder ser parte de este centro de atención. Y para eso hay que observar mucho al niño. Otra de las formas o de las prácticas didácticas específicas de este modelo es el formato ABC, que es antecedente, conducta, consecuencia de la sigla en inglés, en el cual se hace el análisis de las conductas o de los comportamientos siguiendo este formato, es decir, cuál es el antecedente que genera esta conducta, cuál es la conducta y qué consecuencia tiene esta conducta. Entonces, acá es súper importante tener clarito, por ejemplo, si nosotros queremos intencionar el contacto visual, por ejemplo, queremos que un niño nos mire más. Tenemos que saber qué es lo que hace que el niño nos mire. ¿Cuál es el antecedente que genera que el niño me mire? Que yo cante una canción, que yo haga un sonido en específico, que yo tenga un juguete en mi mano. Entonces, si yo tengo claro cuál es el antecedente que evoca esta conducta, yo lo utilizo a mi favor y por lo tanto voy a hacer que esta conducta sea más frecuente. ¿Ya? La conducta va a ser el comportamiento observable del niño y la consecuencia va a ser la respuesta ante esta conducta. Esta respuesta o esta consecuencia puede ser un refuerzo, que es algo agradable para el niño, algo que le genere disfrute, o también puede ser extinción, que en el fondo no ocurra nada, no haya ninguna respuesta, no se refuerce esta conducta, ¿ya? Después igual los vamos a hablar un poquito más en detalle. Las técnicas de enseñanza que se van a utilizar, que pueden ser técnicas de ayuda, pueden ser modelado, demostraciones, uso de gestos. En el fondo, cómo nosotros vamos a ir enseñando también cada una de las habilidades que queremos trabajar.
Es importante también la modulación del estado anímico y del nivel de actividad del niño, es decir, resguardar que sea un ambiente agradable, que el niño lo esté disfrutando y que las actividades que nosotros vamos a realizar o las iniciativas o durante la misma interacción, ir graduando en el fondo o ir trabajando sobre el nivel de actividad del niño para que se mantenga en un nivel de alerta que le permita participar de la actividad e interactuar. Es decir, si es un niño que en cierto momento está muy pasivo, nosotros tenemos que aumentar la intensidad de esta actividad, aumentando el ritmo, con voz más fuerte, haciendo variaciones en la actividad. O al contrario, si es un niño que está con un nivel de alerta muy elevado, nosotros ir bajando la intensidad y el ritmo de la actividad para que el niño también se vaya regulando. Es importante y también es una práctica específica de este modelo, es cómo se hace el manejo de las conductas problemáticas, que acá se toma del análisis conductual aplicado, en el fondo siempre desde la conducta positiva, es decir, vamos a ir desarrollando las habilidades que nos van a permitir reemplazar estas conductas problemáticas. Mayormente durante la conducta problemática en sí no se interviene tanto, sino que más desde el desarrollo de conductas alternativas que permitan reemplazar estas conductas problemáticas. También es fundamental en este modelo la calidad de la interacción diádica. Esto, como les mencionaba, tiene que ver con resguardar que la interacción sea rica, sea agradable y sea de disfrute. Otra práctica didáctica específica de este modelo es optimizar la motivación del niño. Esto, en el fondo, que las actividades que nosotros realicemos con ellos sean motivantes, sean atractivas, seguir la iniciativa del niño durante estas actividades, imitarlo, en el fondo. Acá van como parte de las características personales también de los terapeutas de cómo vamos a mantener al niño motivado en las actividades. El uso siempre de un estado emocional positivo, sensibilidad y respuesta a las señales del niño, es decir, si en el fondo interpretar cada uno de los comportamientos, muchas veces se tiende a creer de que porque quizás un niño no habla, no comunica, siendo que comunica mucho a través del cuerpo, con movimientos que quizás no sean los convencionales para nosotros, pero de alguna forma nos están comunicando algo. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles y responder oportunamente a estas señales. Por ejemplo, estamos jugando con un niño haciéndole cosquillas, hacemos una pausa y el niño nos mira o quizás nos mueve un pie o hace un aleteo con las manos y eso es un quiero más. Entonces nosotros respondemos ante estas señales, ¿quieres más? Y seguimos. En el fondo vamos a interpretar un poco los comportamientos del niño. O por ejemplo, estamos realizando un juego con juguetes y de pronto el niño nos da la espalda. Eso es una señal de que el niño necesita espacio, entonces nosotros respondemos ante esta conducta, nos alejamos un poco, le damos su espacio y luego podemos volver a intencionar la interacción. En el fondo es poder ir interpretando las señales no verbales principalmente que el niño nos está dando. Y para eso es muy importante observar mucho cuáles son las señales de este niño y ante qué situaciones. Otra práctica didáctica específica fundamental es crear diversas oportunidades de comunicación. Si nosotros queremos que el niño comunique, ya sea a través de gestos o a través del lenguaje oral, es importante que el niño tenga la oportunidad de comunicar. Y nosotros durante la intervención lo podemos intencionar haciendo pausas, intencionando peticiones de ayuda, dejando los objetos fuera del alcance para que el niño tenga que iniciar un intercambio comunicativo. En el fondo, cómo nosotros nos vamos a ingeniar para ir creando estas oportunidades de comunicación para que el niño tenga la necesidad de comunicar. Lo mismo se trabaja con los padres para que lo puedan aplicar en casa. Muchas veces los padres interpretan mucho los comportamientos de los niños, entonces el niño no necesita comunicar porque tiene todas sus necesidades cubiertas. Entonces, o tiene el acceso a todos los juguetes, el acceso a todos los materiales, entonces no necesita comunicar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir creando estas oportunidades de comunicación, ¿ya? Otra práctica didáctica específica es el uso de un lenguaje acorde al nivel del niño. Se habla del principio de una palabra más, en el cual nosotros vamos a utilizar una palabra más de la longitud media de las frases que utiliza el niño. Es decir, si es un niño que no tiene lenguaje oral, es decir, no utiliza palabras, nosotros nos vamos a dirigir hacia él utilizando idealmente solo una palabra. Si es un niño que utiliza palabras sueltas, nosotros nos vamos a dirigir hacia él
idealmente utilizando frases de 2 palabras. Esto para facilitar la comprensión y la asociación de la palabra con el concepto, con la acción, con el objeto, y también facilitar la reproducción de estas mismas palabras por parte de los niños. Se comete el error de creer que estimular el lenguaje es hablarles más a los niños, y eso es un error, ¿ya? Es súper importante utilizar un lenguaje acotado, concreto, para, como les decía, facilitar la comprensión de lo que les estamos diciendo y para que sea más fácil también reproducir este mismo lenguaje, ¿ya? Es importante también que haya una estructura en las actividades conjuntas, en los juegos que nosotros vayamos a realizar con los niños, que haya claridad de cuál es el inicio de la actividad. Generalmente el inicio es la elección del juguete del juego o la presentación de la actividad, que haya una temática clara del juego, es decir, la idea principal, que haya una variación, en el fondo poder incorporar ya sea algún elemento externo, cambio en el ritmo, en la entonación, en la intensidad de la actividad, en el fondo que no sea monótona, y un cierre. Entonces esto le va a dar mayor estructura al niño para ir anticipándose de cuándo está por terminar una actividad y que haya claridad también de cuándo es el cierre de esta actividad. Generalmente el cierre es guardar, ¿ya? Inicialmente puede que un niño no siga la instrucción guardar, pero si nosotros nos vamos estructurando y cada vez que realizamos una actividad terminamos guardando antes de pasar a otra actividad, es muy probable que el niño vaya comprendiendo y se vaya anticipando a eso y después ya él colabore con guardar. ¿Y cómo vamos a gestionar las transiciones entre las actividades? En el fondo, ¿cómo nosotros vamos a gestionar el paso de una actividad a otra? Considerando muchas veces que hay intereses que son muy marcados por ciertos juguetes o por ciertos materiales y que van a generar dificultad en dejar esa actividad de lado y en pasar a otra. Y eso es importante poder preverlo, anticipar al niño y teniendo también esta estructura de las actividades conjuntas, se nos va a facilitar mucho el paso de una actividad a otra, ¿ya? Las rutinas de actividad conjunta que se plantean desde el modelo pueden ser actividades conjuntas que van a estar basadas en objetos, es decir, juego con juguetes. Pueden ser rutinas sociales sensoriales que son actividades en las cuales el centro de la atención es la interacción con la otra persona y no el objeto en sí. Por ejemplo, los juegos que son más físicos, por ejemplo, cosquillas, perseguirse, la escondite, o juegos que son, por ejemplo, de canciones, de palmas, actividades que son más sensoriales también, en el fondo donde no hay, el centro de la atención no es el juguete, sino que es la interacción entre persona a persona. Dentro del saludo y la despedida también podemos hacer rutinas de actividad conjunta, con canciones, por ejemplo, con movimientos, y esto va a permitir también estructurar al niño dentro de la sesión. Lo vamos a ir familiarizando con esto, con el inicio y con el cierre, con alguna canción o con alguna actividad en concreto, y eso nos va a permitir que el niño sepa cuándo está iniciando esta sesión y cuándo ya también está terminando. La colación o el snack es una muy buena oportunidad para ir trabajando habilidades de comunicación, sobre todo peticiones, contacto visual, comprensión, juego simbólico, por ejemplo. Entonces es una instancia muy rica donde hay muchas oportunidades de comunicación que tenemos que aprovechar. Y también al ordenar y al guardar los materiales, ¿ya? Dentro de estas son como las grandes categorías de rutinas de actividad conjunta y en todas hay muchas oportunidades de comunicación, muchas oportunidades de enseñanza y eso es lo que propone el modelo en el fondo, en poder aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que se presentan durante el día para estar intencionando la interacción social. Ahora, dentro de una sesión de intervención propiamente tal, lo que nosotros hacemos es como un concentrado de oportunidades de comunicación e interacción, pero en casa, en el cotidiano, en el día a día, hay muchas oportunidades que se dan de forma natural y es importante también trabajar con los padres para que estas mismas sean aprovechadas al máximo para ir, en el fondo, aportando a estos objetivos de ir incorporando a los niños, en estos círculos sociales durante la mayor cantidad de horas posibles en el día.
Entonces acá retomo algunos tips para captar la atención del niño. Las actividades comienzan por el interés del niño. Con esto ya tenemos garantizado la atención del niño en la actividad. Acá, como les decía, se cae un poco el esquema del terapeuta que lleva las actividades o que planifica una actividad. Lo que se hace acá es en una sala yo intenciono el espacio con diferentes juguetes que me permitan cumplir con mis objetivos, que yo ya tengo, como revisamos anteriormente, súper claritos, súper estructurados, que es cada una de las habilidades que tengo que trabajar. Entonces lo que yo hago en esta sala, preparo la sala con diferentes juguetes que posible de interés del niño, acorde a la edad, y después la interacción fluye. El niño va y se dirige hacia el material que más le llama la atención y yo me aprovecho de esa oportunidad y este interés y trabajo con el niño en esa actividad. Terminamos esa actividad, el niño va y va a escoger otro material, voy con ese material. En el fondo, cada una de las posibles elecciones que tiene el niño dentro de ese espacio, todas me van a servir a mí como terapeuta para trabajar los objetivos que tengo planteados. Entonces, yo me ahorro esto de planificar una actividad y que quizás no resulte o que al niño no le llame la atención, sino que intenciono el espacio y la interacción luego fluye de forma natural y yo voy trabajando mis objetivos. Para eso es importante reducir estímulos distractores, eliminar la competencia que se le llama, que en el fondo que haya presente, por ejemplo, en la sala materiales que no responden a mis objetivos o que estén todos los materiales a disposición del niño, entonces es muy probable que, claro, vamos a estar desarrollando una actividad, el niño se va a dar vuelta y va a ver otro juguete que le llama la atención y va a ir a ese juguete. Y así va a estar pasando de una actividad a otra sin, en el fondo, concretar ninguna. Entonces, es importante controlar el acceso a los materiales ahí, ¿ya? Siempre situarse a la altura del niño, en el fondo que si el niño manipula un objeto, nosotros aparezcamos detrás de ese objeto, en el fondo siempre estar dentro del escenario del niño, ¿ya? Es importante también ayudar a los niños a que consigan lo que desean, en el fondo ser útiles, que la interacción con la otra persona sirva y en el fondo sea agradable porque tú me ayudas a conseguir lo que yo quiero, ¿ya? Esto obviamente trabajando un objetivo de base de comunicación o algún gesto en el fondo en paralelo, pero que nos vamos a ir ganando poco a poco el interés del niño, ya que somos un agente facilitador, ¿ya? Es súper importante siempre privilegiar la comodidad del niño, si necesita espacio, darle espacio, en el fondo no presionar, que la interacción en ningún momento sea algo que genere o que provoque presión o incomodidad, ¿ya? Y durante la interacción también es utilizar técnicas de escucha activa, narración, ayuda e imitación. En el fondo son técnicas que van a permitir que nosotros vamos a agregar un componente más al juego del niño que van a hacer aún más divertido este juego. Acá hay un principio que menciono yo, que en el fondo cuando un niño juega con un juguete, ese juego con ese juguete tiene que ser más divertido en compañía del terapeuta que ese juego con ese juguete y nadie más. Es decir, es rol del terapeuta de que si el niño toma un juguete, nosotros hagamos más divertido ese juego agregando efectos de sonido, imitando, narrando las acciones que el niño está realizando, para que poco a poco en el fondo la compañía del terapeuta o la presencia del terapeuta sea algo que al niño le genere disfrute y le genere mayor diversión. Y de esta forma vamos a ir aumentando este interés por la interacción social y por la compañía y el juego compartido. Ahora pasando a otro tema, les retomo también lo que era este formato ABC que les había mencionado de antecedente, conducta y consecuencia, en el cual el antecedente, ¿cierto?, era lo que desencadenaba la conducta, que era lo que ocurría antes de la conducta. Y esto es súper importante tenerlo claro porque si son conductas deseadas, es decir, conductas que nosotros queremos desarrollar, como algún gesto, el contacto visual, algún tipo de juego, tenemos que tener claro qué es lo que provoca esa conducta para nosotros utilizarlos a nuestro favor y que esta conducta se vuelva a presentar. Y en la medida que esta conducta se vuelva a presentar, es importante que tenga una consecuencia que sea un refuerzo. Es decir, que si el niño nos mira, que haya una consecuencia que sea agradable para el niño. Es decir, nosotros le podemos llamar por su nombre y él nos va a mirar y nosotros vamos a empezar a cantar una canción que a él le gusta quizás. O vamos a iniciar un juego o una actividad favorita para él. En el fondo, que haya un premio a este comportamiento que es el deseado,
Ahora, en el caso contrario de que sea una conducta no deseada, es importante también conocer cuáles son los antecedentes que generan estas conductas no deseadas. Por ejemplo, una conducta disruptiva, gritos, lanzar objetos, una agresión, por ejemplo. Es importante identificar qué es lo que desencadena esa conducta para, en el fondo, evitar que aparezca esta conducta y también para identificar cuál es la función de esta conducta. Es decir, el niño me está agrediendo porque quiere un objeto, porque busca atención, porque no le gusta esta actividad. Entonces, yo puedo evitarme la aparición de esta conducta teniendo claro qué es lo que la desencadena. Y ahora, si esta conducta se presenta, es importante que no sea reforzada. Si es una conducta no deseada, idealmente tenemos que hacer extinción, que en el fondo es no responder a lo que el niño busca a través de esta conducta, ¿ya? No reforzarla en el fondo. Y acá, a muy grandes rasgos, cómo se hace este manejo de estas conductas más problemáticas que se pueden presentar y que tiene que ver también con este formato ABC. Lo primero que hay que lograr es identificar cuál es la función de esta conducta problemática. Como les decía, en este mismo caso de agresión, por ejemplo, o de autoagresión. ¿Cuál es la función de esta conducta? ¿Qué es lo que quiere conseguir el niño a través de esa conducta? ¿Ya? El niño se agrede porque quiere conseguir un objeto, se agrede porque quiere salir del lugar y no quiere realizar esa actividad, se agrede porque está buscando atención de las demás personas, o se agrede por una necesidad sensorial, ¿ya? Ahora, una vez que identificamos la función de esta conducta problemática, que es la autoagresión, nosotros tenemos que seleccionar una conducta alternativa que esté dentro del repertorio de habilidades del niño y que sirva para cumplir con esta misma función. Es decir, una conducta de reemplazo. Y que en el fondo, si es, por ejemplo, esta conducta de autoagresión era porque el niño quería un objeto y nosotros no se lo entregamos y se genera esta autoagresión, entonces lo que nosotros vamos a hacer es enseñar una conducta alternativa que cumpla con este mismo objetivo, es decir, que le permita al niño pedir de manera más funcional, entre comillas, y de esta forma vamos a reemplazar esta autoagresión por otra conducta que en el fondo va a ser mucho más funcional y menos problemática. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que vamos a dejar de reforzar la autoagresión, es decir, nosotros no vamos a responder a esta autoagresión, no le vamos a entregar el objeto cuando el niño pida de esa forma, pero sí lo vamos a hacer cada vez que el niño lo pida de una forma que nosotros podamos trabajar. Esto va a depender del nivel de habilidad del niño, pero si es un niño que tenga un bajo nivel de habilidad, podemos incluso iniciar trabajándolo solo desde el contacto visual, ¿ya? Entonces, si el niño me mira, yo le entrego el objeto. Entonces, de esta forma va a ir desapareciendo esta conducta más problemática y va a ir aumentando la aparición esta conducta alternativa hasta que la conducta problemática finalmente desaparece. Entonces, ese es como el análisis que hay que hacer en el caso de la presencia de conductas problemáticas. ¿Qué es lo que el niño quiere conseguir a través de esta conducta problemática? ¿Lo está consiguiendo o no? ¿Qué otra conducta podría yo utilizar en reemplazo de esta conducta problemática que le permita al niño conseguir lo mismo? Entonces yo dejo de reforzar la conducta problemática y refuerzo sistemáticamente esta conducta alternativa para que aumente su aparición la conducta que nosotros queremos desarrollar y que disminuya hasta que desaparezca esta conducta problemática. ¿Ya? Si hay preguntas, después las resolvemos al final de la presentación. Ahora, en cuanto a las rutinas sociales sensoriales, que eran estas actividades en las cuales el centro de atención no eran los objetos, sino que era la interacción. Es súper importante mantenerse en este centro de atención, ¿cierto? Ocupar este centro del escenario. Crear rutinas divertidas con canciones, contacto físico y juegos sin objetos, y acompañarlas siempre por expresiones faciales y corporales. Introducir variaciones cuando las actividades se vuelvan repetitivas. Realizar pausas y crear oportunidades de comunicación, y estas mismas rutinas sociales sensoriales nos van a permitir regular los niveles de alerta. Es decir, yo puedo realizar una actividad que sea más relajante si es que noto que el niño está con un nivel de alerta muy elevado, un nivel de actividad muy elevado, o en caso contrario, si es un niño que está muy pasivo, yo puedo introducir una rutina que sea más dinámica, en que en el fondo lo active y aumente su nivel de actividad. Las rutinas sociales sensoriales son fundamentales porque acá
lo que hacemos a través de estas es enseñar y lograr el disfrute netamente a través de la interacción, lo cual es fundamental en el espectro autista en los niños pequeñitos porque lo que nosotros necesitamos generar es interés por la interacción. Entonces, este es el medio y tenemos que aprovecharlo al máximo para que el niño disfrute de la interacción con nosotros y le llame la atención, sea algo que le genere placer. Ahora, es importante que en muchas ocasiones puede ser difícil que el niño le llame la atención quizás netamente algo de interacción, entonces ahí es importante poder introducir quizás con juegos más físicos, que acá desde terapia ocupacional podemos apoyarnos del perfil sensorial. Si es un niño que disfruta de, por ejemplo, la propiocepción, le podemos hacer masajes, podemos hacer cosquillas, y desde ahí podemos tener una puerta de entrada y, claro, empezamos a hacer masaje, hacemos una pausa, el niño nos mira y de ahí estamos ya creando una rutina divertida. O también podemos introducir objetos que en el fondo nos permitan captar la atención del niño, pero que después el centro de atención va a ser netamente la interacción social. Por ejemplo, con un globo o con burbujas, podemos hacer burbujas y en el fondo pasar de que el interés no sea en las burbujas, sino en crear una rutina con eso. Entonces podemos tener las burbujas, hacemos burbujas una vez, captamos la atención del niño y después lo intentamos de nuevo, pero ahora vamos a hacer un conteo. Entonces hacemos 1, 2 y esperamos que el niño nos mire, 3 y hacemos más burbujas. Entonces ahí ya estamos pasando de quitar el centro de atención netamente en la burbuja y aprovechar esta oportunidad de interacción para en el fondo captar la atención del niño, intencionar el contacto visual, intencionar quizás una vocalización, algún gesto, dentro de una actividad con un objeto en el fondo que nos va a servir de medio, ¿ya? En cuanto a la comunicación no verbal, como les mencionaba, igual es importante utilizar un lenguaje acorde al nivel del niño, utilizando el principio de una palabra más, hacer pausas y esperar un gesto, mirada o vocalización. Esto en todo contexto, en realidad, en cualquier contexto de juego, de rutina social, al momento de guardar, al momento de comer. Siempre podemos hacer una pausa y esperar que el niño nos comunique algo, ya sea con un gesto, una mirada o una vocalización. Siempre utilizar el gesto de señalar, por ejemplo, cuando estemos jugando o dentro de las actividades cotidianas también. Siempre utilizar gestos, siempre incorporar expresiones faciales. Podemos dividir los materiales de juego para intencionar contacto visual y gestos, peticiones. Podemos intencionar peticiones de ayuda también, por ejemplo, con los juguetes favoritos del niño en cajas o envases cerrados. Entonces, claro, va a estar el juguete al alcance del niño, pero va a estar cerrado, entonces va a necesitar ayuda. Por lo tanto, tenemos asegurado una oportunidad de comunicación e interacción. Ahora, como nosotros le vamos a prestar ayuda, vamos a reforzar esta petición, entonces el niño es muy probable que vuelva a acercarse a nosotros cuando necesite ayuda y así estamos aumentando aún más la interacción. Y por último, en cuanto a la comunicación verbal, acá hay que tener en consideración de que muchas veces los niños dentro del espectro autista pueden vocalizar mucho, pero es importante identificar cuál es el uso que le dan a estas vocalizaciones. Generalmente las vocalizaciones se dan por repetición o por nombrar objetos. Es muy común que los niños tengan quizás un amplio repertorio de vocabulario, pero que ese amplio repertorio de vocabulario no lo utilicen de manera funcional, en el sentido de que, claro, pueden nombrar todas las imágenes que hay en un set de láminas, por ejemplo, conocer los animales, las frutas, etcétera, etcétera, pero puede que quizás no utilicen las vocalizaciones para pedir, por ejemplo. Entonces, claro, puede nombrar, reconocer todos los colores, todos los animales que yo le voy mostrando en una lámina, pero si el niño tiene sed no va a ser capaz de pedirme agua. Entonces, es súper importante ir trabajando el uso de esta comunicación para que sea un uso funcional y de un uso social también. Entonces, ahí es importante siempre aprovechar las habilidades del niño. Si el niño repite, entonces cada vez que él quiera algo, nosotros lo nombramos para que él repita y ahí se lo entregamos. Si el niño ya repite, después podemos pasar a que él nos complete la palabra. Por ejemplo, ¿quieres jugo? Ju, y esperar que él complete go. ¿Quieres jugo? Y le entregamos el jugo hasta que ya solo le mostremos el jugo y el niño nos diga jugo. Y le entregamos el jugo. Entonces, de esta forma igual lo vamos haciendo de forma progresiva, que primero repita, que luego complete, hasta que lo diga por sí solito. Y de esta forma estamos pasando
de un uso netamente repetitivo o en el fondo quizás como más estereotipado del lenguaje a un uso funcional e intencionado para pedir, por ejemplo, algo que él quiere o para pedir ayuda, etcétera, etcétera. Entonces eso igual es muy importante. Y en cuanto a la imitación y el juego, es importante siempre, la imitación cumple un rol fundamental en el aprendizaje en los niños pequeños y es una habilidad que está muy descendida dentro del espectro autista. Entonces es importante captar la atención del niño en una actividad motivadora y servir de modelo para que en el fondo dar pie a que él nos imite o imitar directamente las acciones del niño en un contexto de juego. Acá, como sugerencia, y ayuda bastante usar pares de objetos idénticos. Por ejemplo, tener 2 sets de animales iguales, 2 sets de instrumentos musicales iguales. Entonces, claro, el niño toma, por ejemplo, una vaca y yo tomo otra vaca. Entonces ya tengo una puerta de entrada porque estoy manipulando un objeto que también es de interés para el niño y las acciones que yo demuestre le van a llamar más la atención y es más probable que él las imite con su réplica del objeto. ¿Ya? Para eso es importante siempre mantenerse dentro del centro de atención, estar sentado directamente frente a frente, a su altura, y como les decía, nosotros dar modelos para que él nos imite, perdón, o nosotros también imitar directamente las acciones del niño. Y de esta forma vamos captando la atención y es más probable que nos imite. Y podemos resaltar las acciones que el niño realiza mediante dar, por ejemplo, las palabras, verbalizar en el fondo las acciones que el niño está realizando, como coloca, toca, golpea, rueda, etcétera, etcétera. Y es muy importante convertirse en compañeros de juego para que podamos enseñar y podamos trabajar la imitación y la comunicación, etcétera, etcétera. Para eso es muy importante siempre privilegiar la comodidad del niño, primeramente, no ser invasivos, e iniciar en juego paralelo. Vamos a seguir la misma secuencia de juego del desarrollo de los niños, entonces primero un juego paralelo, el niño está jugando con bloques, yo tomo un set de bloques y empiezo a jugar frente a él con mi propio set de bloques. Simple. De ahí ya en el fondo el niño va a empezar a tolerar mi presencia, puede que le llame la atención las acciones que yo esté realizando porque son con materiales similares a los que él tiene, no va a haber conflicto por los materiales, por lo tanto ya vamos a generar como una pequeña entrada en esta confianza en temas de juego. Una vez que el niño ya nos tolera en juego paralelo, podemos intencionar un poco el juego más asociativo, es decir, compartir los materiales, ir pasando piezas, por ejemplo, si él está armando un puzzle, si está armando una torre, nosotros podemos facilitarle e irle entregando elementos necesarios, ayudarlo, compartir la finalidad de este juego, hasta que ya de a poco podamos incorporar algunas variaciones, podamos tener mayor control de los materiales, hasta que podamos llegar a jugar por turnos, que ese es como el ideal. Pero siempre de manera muy progresiva, es decir, no ser invasivos, primero empezar en juego paralelo, de a poquito irnos acercando, ir facilitando las acciones o responder a los objetivos que tiene el niño dentro de este juego. Si está armando una torre, quizás nosotros colocar unas piezas, pero que respondan al objetivo que el niño tiene dentro de este juego, compartir la finalidad. Y de a poco poder ir incorporando variaciones y ir jugando por turno. Esa es como la secuencia. Hasta que ya después, en el fondo, tengamos esta confianza dentro en contexto de juego, aquí ya podamos pasar a juegos más simbólicos, más imaginativos. Y errores comunes que se cometen en la intervención es que los materiales disponibles quizás no sean interesantes para el niño o no estén adaptados a su nivel de desarrollo. Por lo tanto, no vamos a tener motivación, no vamos a tener iniciativas porque no les llama la atención los materiales que tenemos a disposición. ¿Ya? En el control de acceso a los materiales que tenemos nosotros como terapeutas, muchas veces nosotros controlamos demasiado el acceso a los materiales y empezamos a exigir que nos pida, que nos pida, que nos pida y finalmente eso va a generar una barrera en la interacción y probablemente el niño va a ir a otra parte o no va a insistir en solicitarnos el material. Ahora, si no tenemos ningún control de acceso a los materiales, es decir, que esté todo a disposición del niño, es muy probable que el niño se aburra, en el fondo, que no logre permanecer en ninguna actividad porque está todo a su acceso y lo que vamos a hacer ahí es perder oportunidades de comunicación, porque no va a necesitar comunicarnos nada.
Otro error común o errores comunes que se cometen es en respuesta a las iniciativas del niño, es decir, no prestar atención a iniciativas espontáneas del niño, interrumpir iniciativas del niño o no reforzar las conductas adecuadas o no extinguir las conductas más problemáticas. Y esto pasa mucho cuando nosotros tenemos muy metido en nuestra cabeza que queremos hacer una actividad, cuando en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer es seguir la iniciativa del niño. Y también pueden haber errores en el refuerzo entregado, es decir, la respuesta a las conductas que nosotros queremos desarrollar, que sea ausente, que sea diferido, es decir, que no sea inmediato a la ocurrencia de la conducta, que no esté relacionado con la conducta, que no sea motivante, que sea demasiado largo, que sea demasiado breve. Por ejemplo, si, no sé, el niño armó una torre, por ejemplo, y nosotros tenemos que reforzar eso porque el niño logró armar esta torre, ausente sería que no hagamos ningún comentario y dejemos pasar completamente que el niño armó una torre. Diferido es que el niño armó la torre y pasaron 5 o 10 minutos y yo recién ahí lo felicité porque armó la torre. Que no esté relacionado con la actividad, quizás que yo refuerce o lo premie por otra cosa que no tiene relación con haber armado la torre, que no sea motivante, es decir, quizás que yo le hice burbujas cuando al niño no le gustan las burbujas, o demasiado largo o breve, por ejemplo, lo aplaudí para felicitarlo y lo aplaudí mucho rato y el niño se aburrió del aplauso, o lo aplaudí muy poquito y no alcanzó a ser reforzante, entonces ahí hay que igual teniendo ojo de cómo estamos reforzando las conductas del niño. Y aquí están las referencias bibliográficas de lo que les acabo de presentar. Muchas gracias. Quedo atento a si es que hay preguntas o comentarios respecto a lo que les he comentado. Igual es bastante información en poquito tiempo, así que quedo atento si hay algún comentario o alguna duda. Sí, tenemos algunas preguntas, ahorita las ponemos en pantalla para que te las vaya leyendo. Dice, para aplicar el modelo debes estar certificado dónde puedes adquirir el libro. Sí, el modelo tiene un proceso de certificación, pero el libro y los manuales están disponibles para todos. Las autoras en ese sentido son muy generosas en el sentido de que los materiales están a libre disposición. Por lo tanto, cualquiera puede utilizar estrategias de este modelo. No el modelo propiamente tal, porque para eso requiere la certificación, pero sí ocupar principios, estrategias del modelo. El libro del modelo Denver, me parece mucho que Autismo Ávila es la editorial, se puede adquirir directamente a través de ahí. O también, bueno, va a depender del país en realidad, pero por ejemplo en Busca Libre, que es una plataforma donde se hacen envíos de Amazon o de diferentes, también tiene una sección como de libros. Y ahí también se puede adquirir. Entonces también lo pueden buscar por ahí. Dice la siguiente, dice, ¿dónde se puede realizar la certificación del modelo en Chile? Bueno, les voy a comentar un poquito del proceso de certificación. Hay un curso introductorio que es de un día, que, bueno, estos cursos antes de la pandemia eran todos presenciales. Un curso introductorio de un día, un curso avanzado de 3 días, en el cual era de intervención directa con un niño y un grupo súper pequeño. Y después viene el proceso de certificación, que es una supervisión de aproximadamente un año. Actualmente se están dando los cursos introductorios de forma online. Así que ahí, independiente del país, pueden buscar. La página es esdm.co. Ahí en el calendario aparecen todas las formaciones que se van a realizar en los diferentes países y la página web de contacto. Entonces ahí pueden revisar el calendario y ver la fecha que más les acomode y averiguar en el fondo en los diferentes países. Como ahora es online, en el fondo no hay problema con eso. Así que ahí pueden revisar en esa página. Muy bien. La siguiente dice, y si no tenemos una buena conexión con el niño y solo nos golpea, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es identificar por qué nos golpea. Nos golpea porque quiere nuestra atención, nos golpea porque quiere salir de la sala, nos golpea porque quiere un objeto que nosotros tenemos.
Lo primero es observar e identificar por qué nos golpea y lo otro es darle espacio. No presionarnos, muchas veces nosotros como terapeutas nos presionamos con que tenemos que lograr al tiro que el niño nos mire, que podamos interactuar, que podamos armar un juego y muchas veces requiere de tiempo generar como este vínculo, esta comodidad con el niño. Entonces lo primero es mantener distancia y poder hacer esto del juego paralelo, pero manteniendo la distancia siempre. No presionar y de a poquito el niño se va a ir sintiendo más cómodo con nuestra presencia y vamos a ir como disminuyendo esta tensión en la interacción y esta presión. Lo otro es importante también que haya claridad como de las actividades, esta estructura que yo les decía, entonces que haya un saludo o una bienvenida clara en la sesión, que haya una despedida también clara en la sesión, puede ser con canciones que ayudan mucho, entonces eso igual va a permitir que el niño se estructure y tenga como una mayor conciencia de qué es lo que está ocurriendo en el entorno. Eso puedo decir como sin conocer mucho del caso, pero Claro. en términos generales. Muy bien. Siguiente dice, ¿cuál es la opinión dentro de la comunidad del autismo y o los profesionales del área respecto al término trastorno? Lamentablemente, en realidad, y no necesariamente como en el autismo, las etiquetas en salud mental ya están como obsoletas. Claro, lamentablemente los manuales todavía vienen con estos términos. Personalmente no es un término que crea que defina a estas personas ni a nadie en el fondo, sino que más bien es como una referencia en cuanto a los criterios diagnósticos, pero creo personalmente que son términos que no corresponden para ninguna persona en realidad. Ok. Siguiente dice, ¿cómo podríamos hacer un diagnóstico en un niño de 7 años para saber si tiene autismo? El diagnóstico lo establece el neurólogo o el psiquiatra, la especialidad médica, y generalmente se hace una evaluación que es el A22, que es la escala de observación para el diagnóstico del autismo, en conjunto con el ADR, que es una entrevista diagnóstica para el autismo, que el A22 es una evaluación que se hace como de observación directa, donde se van identificando las manifestaciones clínicas del autismo. Y la entrevista se realiza a los padres y da información sobre la historia de desarrollo del niño. Entonces se complementan estas informaciones y permite, en el fondo, conocer si es que realmente es un niño que pertenece al espectro autista o que quizás ciertas manifestaciones responden a otra condición. Perfecto. Tenemos otra que dice, en tus experiencias, ¿qué has hecho para manejar las conductas agresivas? Mira, depende, como les decía, de la función. Generalmente, la mayoría de las conductas problemáticas se da por dificultades en la comunicación. Es decir, el niño no tiene las estrategias o las herramientas para comunicar algo que quiere y finalmente recurre a una conducta agresiva. Es súper importante trabajar esto con las familias porque hacemos este trabajo que es lo que yo les mencionaba de seleccionar esta conducta como de reemplazo. Entonces es súper importante que estemos en la misma línea de estar reforzando esta conducta de reemplazo para que ésta aparezca más y que la conducta agresiva vaya disminuyendo. Y realmente en una semana se pueden ver cambios, pero muy notorios si es que hay una coherencia entre el trabajo entre la familia y el terapeuta. Puedo ponerte el ejemplo de un niño que tenía muchas dificultades a la hora de comer y que agredía porque no era algo agradable. Y lo fuimos trabajando de a poquito y dentro de una semana cambió significativamente cómo era su comportamiento. Ya no se autoagredía, disminuyeron mucho sus dificultades en relación a eso. Pero es importante que haya coherencia entre lo que está trabajando el terapeuta con lo que se esté trabajando en casa. Ok, vamos a ver si tenemos alguna otra. Bueno, entonces con eso creo que terminaríamos las preguntas. Pues de parte de la Organización Estudiantil en Pro de la Salud y la Coordinación de Terapia Ocupacional, te agradecemos por tu tiempo, por habernos compartido el aprendizaje y experiencias compartidas. Y pues nada, Diego, te agradecemos.
No, muchas gracias a ustedes y espero que les haya servido lo que les conversé el día de hoy. ¿Ok? Muchas Claro gracias. que sí. Espero que haya sido muy bueno para todos. Bueno, sin más, muchísimas gracias a todos los que asistieron. Nos vemos pronto.